Una hija salva vidas. La otra trapea pisos, anunció mamá, levantando su copa hacia mi hermana ante 19 parientes. Ellos rieron. Yo no. Me puse de pie y dejé mi copa. Qué gracioso. La mitad de esta sala ya me conoce. Solo que nunca vieron mi cara sin la. El pastel decía, nuestra heroína. Mi madre apuntó el cuchillo hacia mí y sonrió. ¿Esta? Esta trapea pisos. 19 parientes rieron a la señal. Durante años, fui su cuento con moraleja. La prueba de que había criado a una ganadora y un desperdicio. Amelia era su trofeo. La cirujana del periódico, la hija que podía presumir. A mí, me sentaba junto a las bolsas de basura y me decía que rellenara el hielo. 11 años dejé que me destrozara en público. Nunca discutí. Esa noche, dejé el plato que me había empujado. Bonita foto de Amelia, dije. Lástima que solo sea media verdad. La mesa rió entre dientes, esperando el chiste. Amelia no. Amelia se había quedado pálida hasta los labios. Porque mi hermana era la única que podía terminar esa frase, y acababa de darse cuenta de que yo también podía. Soy Olivia, 41 años, la hija que, como a mi madre le gusta decir, se gana la vida limpiando lo que otros ensucian. No está del todo equivocada en eso. Solo se equivoca sobre qué edificio, qué piso y de quién es la vida que está en mis manos cuando lo hago. Permíteme llevarte al comienzo de esa noche, porque necesitas ver exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar antes de que yo dijera una sola palabra. La fiesta era en casa de mi madre en Belhaven, la que Amelia pagaba la hipoteca. Laura había colgado en el porche las lucecitas blancas que guarda para los eventos de la iglesia. Había impreso la foto del periódico a tamaño póster y la había montado en un caballete junto a la puerta donde iban los abrigos, donde nadie podía entrar sin verla. Cirujana local salva la vida de un hombre. El rostro de mi hermana bajo el titular, con las manos enguantadas todavía en alto, los ojos brillantes por encima de una mascarilla bajada. Parecía una mujer que acababa de decidir que el universo le pertenecía. Llegué a las 6. Había conducido 40 minutos directamente desde un turno, y todavía olía ligeramente al jabón con el que nos frotamos, ese antiséptico rosa y penetrante que nunca se va del todo. Mi madre me recibió en la puerta con una mirada que he estado recibiendo desde que tenía 7 años. Un rápido escaneo de arriba a abajo, clasificándome bajo un epígrafe que decidió hace décadas. Podrías haberte arreglado, dijo. ¿Lo hice? La familia del prometido de Amelia está aquí. Intenta no avergonzarla. Lo dijo a la ligera. Ese era siempre el truco con mi madre. Podía entregarte la cosa más cruel del mundo con una sonrisa tan suave que te sentirías grosero por estremecerte. Dentro, la casa estaba llena. Tías, tíos, primos segundos, los que solo aparecen para bodas y funerales y momentos de gloria familiar. Mi tío Robert estaba junto a la chimenea, presidiendo, con los pulgares en el cinturón, contando la historia del artículo del periódico como si él mismo hubiera estado en la cirugía. Robert había sido aval de los préstamos de la Facultad de Medicina de Amelia años atrás. Llevaba viviendo de eso desde entonces. Mi sobrina, por matrimonio, pasaba una bandeja. Alguien había puesto el tipo de jazz suave que se oye en las salas de espera de los dentistas. Amelia estaba sentada en el centro de todo con un vestido color crema, radiante, dejando que la gente le tocara el brazo y dijera las palabras, doctora, heroína, milagro. Su prometido, Ethan, estaba de pie detrás de su silla con la mano en su hombro como si estuviera guardando un monumento. Ethan venía de una familia adinerada y se casó con la idea de una cirujana antes de casarse con la mujer. Se notaba en cómo desviaba cada conversación hacia el artículo. Nadie se levantó cuando entré. Eso es lo que aprendes pronto, siendo la que ya han juzgado. Dejas de esperar que la sala se gire. Entras por un lado. Encuentras el rincón tranquilo. Te haces útil para que tu presencia tenga una razón. Porque la familia te enseñó hace mucho tiempo que necesitabas una. Mi madre me entregó un delantal de verdad, doblado, todavía con las arrugas del cajón. El hielo se acaba constantemente, dijo. ¿Sabes dónde está todo? Lo tomé.
Quiero ser honesta contigo sobre eso. Tomé el delantal y me lo até y llevé el hielo porque era más fácil que la alternativa y porque había una parte de mí que todavía, a los 41 años, quería ver si ser útil finalmente sería suficiente para ella. Nunca lo había sido. Pero la esperanza es un animal terco. No muere solo porque la mates de hambre. Así que rellené el hielo. Rellené el vino. Limpié una marca de agua de la mesa buena antes de que mi madre pudiera verla y culparme por el agua y por el hecho de que la mesa era vieja. Me moví entre mi propia familia como si fuera personal de servicio, y la parte más extraña, la parte que quiero que entiendas, es que a ninguna de esas 19 personas le pareció extraño. Para ellos, este era el orden natural. Amelia era servida. El sol salía por el este. Alrededor de las 7, la tía Carol me agarró la muñeca mientras pasaba con la jarra. Carol es la hermana menor de mi madre, y había tenido un año difícil. Una cirugía en la primavera de la que nunca hablaba. Vesícula biliar, supuso todo el mundo. El tipo de cosa que no pones en un póster. Me miró ahora con una expresión que no pude identificar. No la piedad habitual. Algo inquisitivo. ¿Te conozco de alguna parte?, preguntó. Quiero decir, además de esto. Soy Olivia, dije. La mayor de Laura. Sé quién eres. Siguió sujetándome la muñeca. Su pulgar presionó la base de mi mano, justo sobre el callo, y algo se movió detrás de sus ojos y luego se detuvo. No importa. Simplemente me recuerdas a alguien. Le rellené el agua y seguí adelante antes de que el sentimiento en mi pecho pudiera convertirse en algo que tuviera que manejar. Esto es lo que ninguno de ellos sabía. De pie en esa habitación cálida y brillante. 3 semanas antes, a las 2:10 de la mañana, un teléfono había sonado en una sala de guardia de un hospital, y la voz al otro lado había sido la de mi hermana, y había estado aterrorizada. Pero me estoy adelantando a la noche. Déjame quedarme en la habitación un poco más, porque la habitación es donde mi madre decidió hacer lo que hizo. A las 8, pidió silencio golpeando el cuchillo del pastel contra su copa. El pastel había llegado de la buena pastelería, blanco con letras doradas. Nuestra heroína. Lo había colocado debajo del artículo enmarcado, para que ambos salieran en cada fotografía. Mi madre siempre ha entendido la puesta en escena. Habría sido una buena directora si hubiera nacido en una familia que le dijera que podía ser cualquier cosa. En cambio, vertió todo lo que tenía en una hija y la convirtió en un monumento, y necesitaba que el resto de nosotros estuviéramos dispuestos alrededor de la base como piedras ornamentales. Quiero decir algo sobre mis chicas, comenzó. Yo estaba junto al aparador con la cubitera en las manos. Todo el mundo conoce a Amelia, dijo Laura, y la sala rió cálidamente porque todo el mundo la conocía. Mi Amelia, ¿saben que cuando tenía 6 años me dijo que iba a salvar vidas? ¿6? Y lo hizo. Hizo exactamente lo que dijo. Su voz se quebró con un sentimiento real. Y le daré esto. El amor era genuino. Eso es lo que lo hacía letal. Había un hombre en esa mesa que no iba a verla mañana. Y mi hija lo trajo de vuelta. Aplausos. Ethan apretó el hombro de Amelia. Amelia inclinó la cabeza, modesta, radiante. Y luego, dijo mi madre, girándose, encontrándome junto al hielo. Está mi otra. La sala se giró con ella. 19 caras girando hacia la mujer del delantal. Levantó su copa. Estaba sonriendo. Quiero que guardes esa imagen, la sonrisa, porque importa más tarde. Una hija salva vidas, dijo mi madre. La otra trapea pisos. Y la sala rió. Mi tío Robert rió más fuerte, dándose una palmada en la rodilla. Los primos rieron. Los padres de Ethan rieron cortésmente. La forma en que te ríes de un chiste que no entiendes del todo, pero supones que es con cariño. Amelia también rió. Esa es la parte que guardo, si soy honesta. Mi hermana, la doctora, la heroína, riendo en su vino mientras nuestra madre me convertía en el entretenimiento de la noche. Dejé la cubitera en el aparador. Me desaté el delantal.
Nadie se dio cuenta todavía. Todavía estaban disfrutando del chiste, secándose las lágrimas, rellenando sus copas. Y mi madre se deleitaba con ello, con la copa todavía en alto, esperando que yo hiciera lo que siempre hacía, que era nada, que era sonreír, una pequeña sonrisa, y desaparecer de nuevo para ser útil. Miré la fotografía enmarcada en el caballete, los ojos brillantes de mi hermana por encima de la mascarilla, el titular en negrita. Bonita foto de Amelia, dije. Lástima que solo sea media verdad. La risa disminuyó, de la manera en que lo hace cuando la gente no sabe si ha comenzado un nuevo chiste. Mi tío Robert dijo, media verdad. Y río entre dientes, listo para divertirse. Amelia no rió entre dientes. Amelia había dejado su copa. Su rostro se había vuelto del color del mantel porque mi hermana era la única persona en esa habitación que sabía que había habido unas 2 de la mañana, y acababa de, en el espacio de una respiración, empezar a entender que yo también podría saberlo. Si alguna vez has sido la persona alrededor de la cual organizaron la fiesta, no para la que era, la que necesitaban de pie en la sombra para que la luz pareciera más brillante, ya sabes cómo se siente esto. Hazme un favor, dale al botón de me gusta, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y cuál eras en tu familia, el héroe o el ayudante. Los leo todos. Ahora, déjame contarte cómo mi madre llegó aquí. Porque una mujer no construye un monumento sobre su propia hija por accidente. Práctica. Mi madre no se despertó una mañana y decidió odiarme. Fue más lento que eso y más silencioso. Y comenzó antes de que yo tuviera palabras para ello. Éramos pobres de la manera específica en que las familias son pobres cuando el dinero se acaba. Pero el orgullo no, mi padre se fue cuando yo tenía 9 años y Amelia 4. Y después de eso, mi madre tenía exactamente un plan para sobrevivir. Y el plan era Amelia. Amelia era la bonita, la dulce, la que lloraba de una manera que hacía que los adultos quisieran arreglar el mundo para ella. Mi madre miró a esa niña y vio un billete de lotería. Y no se equivocaba. Solo se equivocaba conmigo. Porque yo era la práctica, a la que se le podía encargar algo. Cuando el fregadero se atascaba, yo arreglaba el fregadero. Cuando Amelia necesitaba que la llevaran a ballet, yo caminaba las 2 millas con ella. Cuando la factura de la luz llegaba en rojo, yo tenía 14 años y conseguí un trabajo. Y el trabajo que conseguí, porque era el único trabajo en Belhaven que contrataba a una chica de 14 años sin papeles, fue un turno de limpieza de fin de semana en el County General. Esa es la semilla. Ahí es donde se plantó Trapea Pisos. De hecho, trapeaba pisos. Limpiaba habitaciones y deshacía camas. Y a los 16, cuando le caí bien a un supervisor, estaba en el equipo de limpieza nocturno que preparaba los quirófanos entre cirugías. Trapeaba el piso del quirófano a las 2 de la mañana mientras el condado dormía. Era buena en eso. Era rápida y minuciosa y me fijaba en las cosas. Y las enfermeras de quirófano empezaron a dejarme quedarme en la puerta durante los cambios para observar porque hacía preguntas que no eran estúpidas. Mi madre le decía a la gente que su hija limpiaba en el hospital. Lo decía de la manera en que mencionarías una cruz que estás cargando. Olivia está en el county, limpiando, y dejaba que la frase hiciera su trabajo. Mientras tanto, Amelia estaba en la academia privada a 2 pueblos de distancia con una beca que mi madre estiró, mintió y pidió prestado para completar. Y cada $1 que yo traía a casa con un uniforme de limpieza iba a la máquina que estaba construyendo a mi hermana. Quiero ser justa con Amelia aquí, porque esta historia tiene un giro y no quiero que la odies todavía. Amelia era una niña. Ella no construyó la máquina. Fue criada dentro de ella. Le dijeron desde los 6 años que era especial y que su especialidad era frágil y que todos a su alrededor, yo especialmente, existíamos para protegerla. Eso le hace algo a una persona. Le hace creer que el arreglo es natural. Le hace ser capaz de reírse de su hermana en una fiesta sin sentir del todo el cuchillo clavarse. Pero me estoy adelantando de nuevo. Déjame contarte el momento en que me fui. Tenía 18 años. Había entrado en la Universidad Estatal para premédica con suficiente beca y suficiente dinero de limpieza ahorrado para hacer lo posible si vivía como un monje. Se lo dije a mi madre en la mesa de la cocina.
Recuerdo que estaba orgullosa. Recuerdo que pensé por un estúpido y esperanzador segundo que ella también estaría orgullosa. Ella dijo, ¿y quién va a ayudar con la matrícula de Amelia si te vas a jugar a la universidad? Eso fue todo. Eso fue todo. Ni felicitaciones. Ni una sola pregunta sobre la escuela o la beca o el futuro que acababa de describir. Solo el libro mayor, solo la contabilidad de lo que mi partida le costaría a la hija que importaba. Así que me fui. Empaqué una bolsa de lona y me fui. Y no cerré la puerta de un portazo porque para entonces había aprendido que los portazos solo le daban una historia que contar a las tías sobre lo desagradecida que era. La cerré suavemente. He cerrado muchas cosas suavemente en mi vida. Verás que se vuelve relevante. Los años siguientes. Te los daré rápido porque así se sintieron. Universidad estatal, premédica, 3 trabajos, un trabajo de limpieza de nuevo porque era lo que conocía y pagaba. Y el hospital cerca del campus me contrató porque mis referencias del county eran sólidas. Fregué pisos para pagar la educación que algún día me permitiría estar de pie en ellos. La facultad de medicina con préstamos que todavía me siguen como la sombra de un cobrador de deudas. Una residencia en cirugía de trauma que me rompió y me reconstruyó en algo más duro. Una beca de especialización. Días de 14 horas, luego de 18, luego el tipo de noches en las que olvidas cómo es tu propia cocina. En algún momento en el medio, conocí a Michael Johnson, que arregló el sistema de calefacción en el edificio de residencias y me invitó a cenar 4 veces antes de que dijera que sí porque no tenía 4 noches libres para darle. Nos casamos en un juzgado con 2 testigos del piso de cirugía. Tomé su apellido, Johnson. Me dije a mí misma que era porque me gustaba cómo sonaba. La verdad es más fea y más simple. Tomé su apellido porque no era el de mi madre y porque una pequeña y fría parte de mí quería un muro entre la mujer en la que me estaba convirtiendo y la familia que ya había decidido quién era yo. Mi madre no vino a la boda. No fue invitada. Amelia tampoco. Para entonces, estábamos distanciadas de esa manera en que los cumpleaños pasan en silencio y te enteras de las noticias familiares de segunda mano, meses después, filtradas a través del único primo que todavía envía correos electrónicos. Me enteré de que Amelia entró en la facultad de medicina. Lo escuché y me senté en mi coche en el estacionamiento de un hospital y lloré por razones que no podría haber nombrado claramente. Y luego volví adentro y operé a un hombre que había recibido un disparo en el abdomen y mis manos no temblaron. Eso es lo que nunca entendieron de mí. Mis manos no tiemblan. Es el único don que todo el miserable arreglo me dio. Cuando creces aprendiendo a mantener la calma mientras la persona que se supone que te ama te destroza, desarrollas un sistema nervioso que no se altera. Te vuelves muy estable. Resulta que esa estabilidad vale mucho en un quirófano a las 2 de la mañana cuando alguien se está desangrando y todo el mundo te mira para que seas la persona más tranquila del mundo. 4 meses antes de la fiesta, volví a casa, no a Belhaven, a la región. El sistema hospitalario que dirige el County General y otros 3 había perdido a su jefe de cirugía a manos de una ciudad más grande y vinieron a buscarme y yo estaba lista para dejar de moverme. Michael quería estar cerca de sus padres ancianos y había algo más, algo que solo me admitía medias, y era que Belhaven estaba a 40 minutos por la autopista y mi madre se estaba haciendo vieja y yo soy, Dios me ayude, todavía su hija. Así que acepté el trabajo, jefa de cirugía. Firmé el contrato como Olivia Johnson y ni una sola persona de mi familia lo sabía porque había pasado 23 años asegurándome de que no pudieran encontrarme. Y resulta que los muros funcionan en ambas direcciones. No sabía que Amelia estaba allí. Esa es la parte que todavía se me atraganta. Acepté el puesto de jefa en marzo y no sabía que mi hermana pequeña había conseguido una plaza en la residencia de cirugía en el mismo hospital el verano anterior. Un campus diferente durante sus primeros meses, noches y rotaciones que no se cruzaban con las mías. Y lo que nos mantuvo separadas incluso cuando el horario no lo hacía, las mascarillas. Siempre estoy detrás de una mascarilla cuando estoy cerca de un caso. Gorro, lazos, N95, todo. Amelia tenía una jefa llamada doctora Johnson que existía para ella como una firma en un horario y una voz temible en la línea de consulta nocturna.
Y nunca se le ocurrió preguntarse si las iniciales podrían ser las de la hermana que le habían dicho que limpiaba pisos para ganarse la vida. De vuelta en la fiesta, la sonrisa de mi madre estaba empezando a agriarse. Media verdad, dijo. Soltó una pequeña risa, invitando a la sala a volver a ella. Cariño, no sé qué crees que estás. Rellena el chardonnay por aquí. Gritó Robert, levantando una copa vacía, sin siquiera mirarme. Y 3 personas rieron, y así, mi madre tuvo su oportunidad de nuevo. «Oíste a tu tío», me dijo, cálida, suave, letal. «Hazte útil. Y aquí es donde tengo que decirte algo honesto sobre mí. Porque si solo te muestro las partes fuertes, no creerás el resto». Casi lo hice. Casi cogí la botella. 41 años, jefa de cirugía en un centro de trauma de nivel 2. Y mi cuerpo todavía se movía hacia esa botella de vino porque mi madre había usado la voz y la voz me había estado entrenando desde antes de que supiera leer. Mi mano realmente se levantó. Luego miré a Amelia. Mi hermana ya no se reía. Me estaba mirando desde el otro lado de la habitación con una pequeña línea vertical entre las cejas. La expresión exacta que había visto en 100 residentes en el medio segundo antes de que entendieran algo que no querían entender. Amelia estaba haciendo cuentas, fuera lo que sumaban esas cuentas, le estaba quitando el color de la cara grado a grado. Bajé la mano. En realidad, mamá, dije, creo que me sentaré para esta parte. Saqué una silla. Me senté en la mesa, de la que mi madre me había alejado, y 19 parientes se quedaron en silencio, no porque entendieran nada todavía, sino porque la que siempre servía acababa de sentarse entre ellos, y alguna parte animal de la sala supo que el orden natural. Por primera vez en la memoria de cualquiera, había sido perturbado. Hay una parte de esto que me salté, y me la salté a propósito porque es la que todavía me mantiene despierta. Quiero contarte el día que descubrí que mi hermana trabajaba para mí. Fue quizás 6 semanas antes de la fiesta. Estaba haciendo lo que hace un jefe en una tarde tranquila, que es papeleo. Y estaba firmando el horario de rotación de residentes para el servicio de trauma. Página tras página de nombres que todavía estaba aprendiendo. Y allí estaba, a mitad de los de segundo año. Davis, A. Dejé de firmar. Davis, el apellido de soltera de mi madre. Mi apellido antes de borrarlo. Y una inicial que podría haber sido de cualquiera y que yo supe, instintivamente, antes de terminar el pensamiento, que no era de cualquiera. Me senté en mi oficina con un bolígrafo en la mano y hice lo que les digo a mis residentes que nunca hagan, que es suponer. Y abrí el archivo y allí estaba ella, Amelia Davis, residente de cirugía de segundo año, fecha de nacimiento. Lo habría sabido a ciegas. Mi hermana pequeña en mi departamento bajo mi nombre y ella no tenía ni idea. Quiero que te sientes con eso conmigo por un segundo, porque yo me senté con eso durante mucho tiempo. 23 años había pasado construyendo un muro entre mi vida y mi familia. Cambié mi nombre, me salté los funerales, dejé que el arreglo se calcificara. Y todo el tiempo el universo nos había estado uniendo de nuevo en silencio. Y ahora mi hermana, la niña de oro, la que habían criado para que me mirara por encima del hombro, era una asustada residente de segundo año en mi servicio. Y yo era la temible autoridad anónima de la que le habían advertido en la orientación. Me había convertido, sin saberlo, en lo mismo para Amelia que mi madre había pasado nuestra infancia haciéndome a mí. La que realmente no ves, la que existe un nivel por encima o por debajo de ti. La ayudante, la tirana, nunca la persona. Podría haberla llamado. Lo ensayé. Amelia, soy yo. Soy Olivia. ¿Soy tu jefa? Llegué hasta su nombre en el sistema de mensajes 3 veces distintas. Nunca lo envié. Aquí está la fea verdad que te debo. Tenía miedo. 41 años, jefa de cirugía, una mujer que no se inmuta cuando una aorta se rompe. Tenía miedo de una residente de 36 años porque era mi hermana. Y porque la última vez que mi familia tuvo la oportunidad de ver a la verdadera yo, me habían entregado un uniforme de limpieza y se lo habían contado a los vecinos. Tenía miedo de que si entraba en la vida de esa residente y le decía, soy tu hermana y soy tu jefa, ella haría lo que le habían enseñado a hacer desde los 6 años,
que era mirarme con los ojos de mi madre y encontrarme deficiente. Así que hice la versión cobarde. La observé desde detrás de una mascarilla. Me aseguré de que los buenos casos le llegaran. Respondí cuando llamó a la línea nocturna, y nunca dije mi primer nombre. La cuidé desde las sombras exactamente de la misma manera que una vez envié dinero de cumpleaños a través de un primo porque amar a mi familia desde una distancia oculta era la única forma en que había aprendido a hacerlo de forma segura. Una vez, 3 semanas antes de la llamada de las 2 de la madrugada, nos cruzamos en un pasillo. Ambas con gorro y mascarilla. Ella entrando a un caso, yo saliendo de uno. Se hizo a un lado para dejar pasar a la jefa, como hacen los residentes, con la vista baja, un silencioso doctora Johnson. Y yo dije, doctora, y nuestros hombros estaban quizás a un palmo de distancia. 2 hermanas que habían compartido dormitorio durante 13 años y ninguna de las dos lo sabía. Doblé la esquina y apoyé la espalda contra la pared y respiré por un minuto. Podría haberme dado la vuelta. Podría haber dicho su nombre. El resto de esta historia sería diferente si lo hubiera hecho. No lo hice. Cerré esa puerta suavemente, también. Te cuento esto para que no pienses que soy la pura heroína agraviada de mi propia historia. No lo soy. Mi madre me hizo invisible. Sí. Pero en algún momento del camino, adopté el hábito y empecé a hacérmelo a mí misma. Elegir la sombra porque la sombra era segura. Dejar que mi familia mantuviera una mentira porque derribarla significaba estar en la luz y ser mirada. Y ser mirada era lo más aterrador que conocía. Hizo falta que mi madre me entregara un trapeador de juguete delante de 19 personas para finalmente quemar eso de mí. A veces, lo que te libera es exactamente lo que se suponía que te rompería. Ella pretendía que ese trapeador me pusiera en mi lugar. En cambio, me puso de pie. Así que, cuando te digo que me senté en esa mesa y dije, lástima, solo es media verdad, entiende que no fue un plan. Fueron 23 años de puertas cerradas que finalmente se negaron a cerrarse. Fue una mujer que había escondido toda su vida decidiendo en un segundo específico con un trapeador de plástico rosa en la mano que ya estaba harta de que la pasaran por alto. Así que, así estábamos a 6 semanas. Mi hermana en mi servicio, ambas detrás de mascarillas, ninguna de las dos diciendo la palabra. Y luego, 3 semanas después, a las 2 de la mañana, sonó el teléfono y el muro que había pasado 23 años construyendo se vino abajo, quisiera o no. Mereces saber lo que realmente pasó esa noche. La versión real antes de que mi madre la convierta en cualquier otra cosa. 2 minutos pasadas las 2 de la mañana. Estaba en la sala de guardia de la jefa con los zapatos quitados y los ojos cerrados, no dormida, solo descansándolos cuando sonó el teléfono de consulta. No mi teléfono personal. El otro, el que todo el servicio quirúrgico puede contactar cuando un caso va mal y el residente de planta necesita a alguien por encima de él rápidamente y no tiene tiempo para ser educado con la cadena de mando. Contesté al primer timbrazo porque ese es el trabajo. Johnson, dije. La voz que respondió era joven y tensa como un alambre. Aquí Davis, segundo año. Tengo un hombre de 40 años, un choque en cadena en la autopista, laceración esplénica que pensábamos que teníamos controlada y ahora la presión está por los suelos. Y hay sangre en el campo más rápido de lo que puedo succionar. Y no necesito. Y luego una respiración que fue casi un sollozo. Necesito ayuda. Lo estoy perdiendo. Davis, el apellido de mi hermana antes de ser la prometida de nadie. Amelia Davis. Lo escuché y algo en mi pecho hizo algo para lo que no tenía tiempo. Así que lo metí en una caja y cerré la caja, como aprendes a hacer. Y me puse muy firme. Háblame, le dije. ¿Qué has empaquetado? Me lo dijo. Estaba haciendo las cosas bien. Las estaba haciendo un poco demasiado lento porque estaba aterrorizada y sola. Y el hombre era más joven que la versión del libro de texto de esto. Y nunca había tenido en sus manos una vida que se le escapaba activamente. Yo sí. He tenido docenas. Así que hice lo que solo puedes hacer cuando tu propio sistema nervioso se niega a alterarse. Me convertí en la calma que ella no tenía. Estoy bajando, le dije.
Mantén la presión. No persigas la hemorragia. Empaca los 4 cuadrantes y no dejes que nadie lo mueva. 2 minutos. No me puse los zapatos correctamente. Lo recuerdo. Recuerdo correr bajando 2 tramos de escaleras con los zapatos medio atados y el gorro ya puesto. Y recuerdo el olor del quirófano cuando abrí las puertas. Esa agudeza antiséptica que ha sido el perfume de toda mi vida. De una chica de 14 años con un trapeador a una jefa de cirugía con un bisturí. El mismo olor, el mismo piso. He lavado ese piso y he desangrado a hombres en él y los he salvado. Y te prometo que es el mismo piso. Me froté junto a una residente cuyos ojos por encima de la mascarilla eran enormes y húmedos y que, bajo esa luz, en ese pánico, con ese gorro, no me reconoció en absoluto. ¿Por qué lo haría? Le habían dicho durante 2 décadas que su hermana limpiaba pisos. Estaba mirando a una jefa llamada Johnson. Lo último que hace una persona que se ahoga es mirar hacia arriba y ver un fantasma. Trabajamos. Encontré el vaso sangrante que ella no podía alcanzar. Un vaso gástrico corto roto detrás del bazo. El tipo de cosa que se esconde exactamente donde un residente de segundo año no pensará en buscar porque un residente de segundo año aún no ha tenido que casi mate a 3 de sus pacientes. Lo clampé. La guié a través de la reparación con mis manos sobre las suyas durante parte de ella, y luego di un paso atrás y la dejé terminar, porque podía hacerlo una vez que alguien había detenido el ahogamiento, y porque un buen jefe sabe cuando la enseñanza importa más que el ego. El hombre vivió. Su presión subió. Amelia lo cerró, y lloró un poco detrás de su mascarilla cuando terminó. El buen tipo de llanto. Y le dije, y lo dije con delicadeza, lo hice. Fue un excelente trabajo bajo presión. Vas a ser una verdadera cirujana. Y ella dijo, gracias, doctora Johnson. Y nunca vio mi cara. Y volví arriba y me senté en el borde de la cama de la sala de guardia y puse mi cabeza entre mis manos porque acababa de salvar la vida de un hombre junto a mi hermana pequeña, y ella no me conocía. Y no se lo dije porque, ¿qué habría dicho? He cerrado muchas cosas suavemente. La oficina de relaciones públicas del hospital lo llamó un salvamento. El periódico local escuchó residente salva a víctima de accidente en dramática cirugía nocturna y lo publicó porque una joven cirujana es una mejor fotografía que una jefa de mediana edad que no estaba en el titular. Dejé que sucediera. Soy una jefa. Los casos se acreditan al cirujano de registro y fomentar la confianza de un residente es parte del trabajo y no necesitaba mi nombre en el Bellhaven Courier. Pensé, deja que la chica tenga su victoria. No sabía que mi madre tomaría la victoria de la chica y me la restregaría por la cara delante de 19 personas. Así que ahora sabes lo que yo sabía sentada en esa mesa. Sabía que la heroína del caballete me había llamado 3 semanas antes a las 2 de la mañana y me había dicho, lo estoy perdiendo. Sabía que el hombre del titular estaba vivo porque la mujer a la que mi madre llamaba la trapeadora de pisos había bajado corriendo 2 tramos de escaleras con los zapatos desatados. Y sabía que Amelia, mirándome ahora con esa línea vertical profundizándose entre sus cejas, estaba a 3 o 4 pensamientos conectados de saberlo también. Aquí tienes una pregunta para ti, y lo digo en serio. Pon tu suposición en los comentarios antes de escuchar el resto. Cuando mi hermana finalmente lo junte todo, ¿qué hará? ¿Protegerá la mentira que construyó nuestra madre, la mentira que la convirtió en la heroína? ¿O dirá la verdad delante de todos y prenderá fuego a su propio monumento? Sinceramente, no estaba segura. Dime por qué apostarías. Luego sigue viendo porque sucedió más rápido de lo que esperaba. De vuelta a la mesa, mi madre se había recuperado. Mi madre siempre se recupera. Había decidido que el hecho de que me sentara era una rabieta, y sabía cómo manejar una rabieta porque llevaba narrando mis rabietas a esta familia desde que era pequeña. Se pone así, dijo Laura a la mesa, cálida y confidencial, dándole una palmadita en la mano a la madre de Ethan. Olivia siempre ha tenido una vena celosa. No es culpa suya. Cuando no logras mucho por ti misma, es difícil ver a tu hermana brillar. Me miró con algo que era casi ternura, que era el arma más cruel de su arsenal. No se lo tenemos en cuenta. Algunas personas hicieron ruidos de simpatía. Pobre Olivia celosa.
El padre de Ethan asintió como un hombre al que le habían dado un contexto útil. No mordí el anzuelo. Me he sentado frente a familias gritándome en salas de espera. El cuchillo suave de mi madre no altera mi pulso como lo hacía cuando tenía 10 años. Pero Amelia hizo un sonido. Uno pequeño, media palabra, cortada. Mamá, dijo. ¿Qué, cariño? Amelia abrió la boca. Y vi a mi hermana al borde de la verdad, con un pie sobre ella, todo el cálido y brillante monumento de su vida, esperando a ver qué haría. Y la vi perder el valor. Nada, dijo. No importa. Cogió su vino. Su mano no estaba firme. La mía, apoyada en la mesa, estaba perfectamente quieta. Y por primera vez en toda la noche, mi madre se fijó en mis manos y sus ojos se entrecerraron porque una mujer que trapea pisos tiene las manos ásperas. Pero no tiene las manos así de quietas. Mi madre tiene una regla que nunca ha dicho en voz alta, pero por la que ha vivido toda mi vida. Si el objetivo no se rompe al primer golpe, golpea en un lugar más blando. Dejó que el vino y el pastel circularan. Dejó que la sala se calentara de nuevo. Fue paciente. Había esperado 41 años para ser la madre de una cirujana, y no iba a dejar que una frase extraña de su inútil hija estropeara la noche. Así que esperó hasta que los platos estuvieron servidos y el café fuera. Y entonces metió la mano debajo de su silla y sacó una bolsa de regalo. Ahora, anunció. También le he comprado algo a Olivia. No quiero que se sienta excluida. La mesa rió entre dientes, preparada. Porque sé cómo es. Lo sacó lentamente, exprimiéndolo. Un trapeador. Un trapeador de juguete. De plástico rosa, del tipo que le comprarías a una niña de 5 años que quiere ayudar a limpiar. Le había atado un lazo en el mango. La sala detonó. Robert rió tan fuerte que tuvo que dejar su café. Los primos se ahogaban de risa. La madre de Ethan se tapó la boca, encantada a pesar de sí misma. Mi madre me tendió el pequeño trapeador rosa por encima de la mesa con una sonrisa tan cálida que podrías haberla confundido con amor, y dijo, para la profesional. No digas que nunca te he regalado nada bonito. Miré el juguete en su mano. Quiero decirte que no me afectó. Me afectó. 41 años y jefa de cirugía y se me clavó como una cuchilla entre las costillas porque no era el trapeador. Eran las 19 caras a su alrededor riendo y la cara de la foto del periódico en el caballete y mi hermana ya no riendo, pero tampoco deteniéndolo. Simplemente mirando su plato y los cálidos ojos de mi madre y toda la certeza pública diseñada de que esta era yo y siempre lo sería. La ayudante, el chiste, el cuento con moraleja. Mi teléfono vibró en mi bolso. No mi teléfono personal, el otro. Lo sentí contra mi cadera. Ese pulso doble específico. Y supe antes de mirar que en algún lugar a 40 minutos por la autopista, un caso iba mal, y alguien estaba recurriendo a la cadena de mando en busca de la persona más tranquila que pudieran encontrar. Dejé que vibrara. Tomé el trapeador de la mano de mi madre porque rechazarlo le habría dado la rabieta que quería y lo dejé suavemente sobre la mesa junto al pastel de nuestra heroína. Gracias, dije. Es muy considerado. Y tenía la intención de dejarlo ahí. Quiero que sepas que mi plan sentada en esa mesa con un trapeador de juguete y un buscapersonas vibrando y una familia riéndose de mí era decir gracias, conducir a casa y dejar que se quedaran con su monumento. Porque había pasado 23 años aprendiendo que la única forma de ganar con mi madre era dejar de jugar. Ese era el plan. Entonces la tía Carol habló. Laura, dijo lentamente desde el final de la mesa. Había estado callada mucho tiempo. Estaba mirando mis manos donde había dejado el trapeador, el callo en la base de mi palma, la forma en que había colocado el juguete sin hacer ruido. Laura, ¿dónde dijiste que trabaja Olivia? En el county, dijo mi madre despreocupadamente. Limpia, como siempre. ¿Qué departamento? La pregunta fue lo suficientemente extraña como para que algunas personas miraran. Mi madre frunció el ceño. No lo sé, Carol. Los pisos. ¿Es limpieza? Carol siguió mirándome. En la primavera, dijo,
todavía lenta, todavía resolviendo algo en tiempo real. Tuve mi cirugía. ¿Recuerdas? No le cuento mucho a la gente porque me asustó más de lo que aparentaba. Fue grave al final. Hubo una hemorragia que no esperaban. Se presionó una mano plana contra su propio estómago sin parecer saber que lo hacía. Me estaban anestesiando y había una mujer inclinada sobre mí, una cirujana. Nunca vi su cara, solo sus ojos. Y tenía estas. Carol miró mis manos de nuevo. Me tomó la mano por un segundo antes de que me durmieran y dijo, «Te tengo, Carol. Duérmete». Y lo hice, y me desperté. La mesa se había quedado en silencio de una manera diferente ahora. No el silencio de la fiesta. Un silencio de respiración contenida. Carol, sinceramente, dijo mi madre con una risita. ¿Qué tiene que ver eso con nada? No lo sé, dijo Carol en voz baja, todavía mirándome. Simplemente tienes unas manos muy firmes, Olivia. Para una mujer que trapea. Podría haberlo terminado ahí mismo. Sentí que todo se abría frente a mí como una puerta. Y todo lo que tenía que hacer era atravesarla y decir su nombre y dejar que Carol viera. Pero no lo hice. Y te diré por qué. Porque es el centro de todo lo que soy. No quería ganar siendo reconocida. He pasado toda mi vida escuchando que solo valgo lo que puedo demostrar. Que el amor es algo que te ganas siendo útil o lo suficientemente brillante. Y una parte obstinada de mí se negó, incluso entonces, a hacer que mi madre me quisiera deslumbrándola. Así que miré a Carol y le dije suavemente, mucha gente tiene manos firmes, tía Carol. Me alegro de que estés bien. Y vi como una luz se apagaba en su rostro y me odié un poco por ello. Y mi madre, sintiendo debilidad, se movió para la parte que me rompió. ¿Sabes qué?, dijo Laura, de pie ahora, copa en mano, cálida y terrible. Creo que esta noche es una buena noche para esto. Olivia, quiero que hagas algo por tu hermana delante de todos. Sonrió a Amelia, luego a mí. Quiero que le pidas perdón a Amelia. La sala se quedó inmóvil. ¿Pedir perdón? Dije. Por los celos, por años de ellos. Por ese pequeño comentario sobre que la foto era medio verdad. Todos lo oímos, cariño. Fue feo. Amelia trabajó toda su vida para esto, y no puedes soportar dejarla tener una noche. La voz de mi madre se espesó. Y lo terrible, lo que tienes que entender, es que ella lo creía. Se había contado a sí misma esta historia tantas veces que se había convertido en la única verdad en la sala para ella. Ella salvó la vida de un hombre. Olivia, ¿qué has hecho tú alguna vez? Lo menos que puedes hacer, lo mínimo, es levantarte y decirle a tu hermana que sientes celos de una heroína. 19 caras se volvieron hacia mí, esperando. Y lo sentí. La vieja resaca, la que me había llevado a la botella de vino una hora antes. Levántate. Pide perdón. Dale el final que quiere. Mantén la paz. Cierra la puerta suavemente. He cerrado tantas puertas suavemente. Toda mi vida es un pasillo de puertas que cerré sin hacer ruido para que nadie pudiera acusarme de dar un portazo. Mi teléfono vibró de nuevo, la segunda vez. Insistente. En algún lugar una persona se estaba desangrando y un residente estaba asustado y la cadena de mando me estaba buscando mientras mi madre exigía que me disculpara por existir. Me levanté. El rostro de mi madre se relajó en triunfo. Pensó que había ganado. Pensó que me estaba levantando para disculparme. ¿Y Amelia? Amelia me miró desde su asiento con una expresión que recordaré hasta que muera. No de triunfo, no de la niña de oro cobrando lo que se le debía. Mi hermana me miró con los ojos llenos de lágrimas y la barbilla temblando. Y negó con la cabeza de lado a lado, un pequeño movimiento indefenso que significaba no, lo siento o ambas cosas. Y entendí en ese momento que mi hermana no era la villana de esta historia. Mi madre lo era. Amelia era solo una chica a la que le habían entregado una corona de niña y había pasado toda su vida aterrorizada por el día en que alguien demostrara que no era suya. Olivia, dijo mi madre. Estamos esperando. Abrí la boca,
Toda la sala se inclinó, y mi teléfono vibró una tercera vez. Y esta vez, metí la mano en mi bolso y lo saqué porque la vida de un hombre no espera al teatro de mi madre. Y miré la pantalla, y todos en la mesa vieron la luz en mi cara, y contesté. Habla Johnson, dije. Tienes que entender lo que le hace a una sala cuando la persona que todos han decidido que no es nada de repente habla con una voz que nunca han oído. Habla Johnson, dije al teléfono, y me levanté de la mesa de mi madre y caminé 3 pasos hacia el pasillo, con un dedo en la otra oreja para bloquear la fiesta. Y toda la sala me vio irme con la boca entreabierta, porque la voz que salió de mí no era la voz de la hija que rellena el hielo. Era plana y rápida y absolutamente sin miedo. Y algunos animales conocen el sonido de una autoridad antes de poder nombrarla. Más despacio, dije. ¿Quién es el cirujano de registro? Pausa. Vale, pónmelo. Pausa. No, pónmelo ahora. Mi madre dijo, Olivia, estamos en medio de un... Levanté una mano. No grosera, simplemente final. El tipo de mano que una persona levanta cuando una vida supera a una fiesta, y algo en la firmeza de ello hizo que la frase de mi madre muriera en su garganta. En 41 años, nunca le había dicho a mi madre que esperara. Le dije que esperara con la palma de mi mano, y ni siquiera la miré mientras lo hacía. Habla la jefa, dije al teléfono. Háblame. Pausa. Edad, mecanismo. ¿Cómo está la presión? Una pausa mientras escuchaba y podía sentir a 19 personas sin respirar detrás de mí y podía sentir los ojos de mi hermana en mi nuca como calor. Vale, escúchame. No lo vas a perder. Deja de perseguir la hemorragia. Empaca los 4 cuadrantes de arriba a abajo y pon una mano en la aorta por encima de la lesión. Sí, puedes poner el puño ahí. Presioné mi propia mano libre contra mi abdomen, demostrándoselo a una persona a 40 minutos de distancia que no podía verlo, como haces cuando tu cuerpo ha hecho algo 10.000 veces y el conocimiento vive en el músculo. Bien. ¿Está disminuyendo? Pausa. Entonces está disminuyendo. Respira. Me quedaré aquí hasta que el médico de plantilla se frote. Lo estás haciendo correctamente. Detrás de mí, alguien susurró, la jefa. Les di la espalda. Fue misericordia, sinceramente. Dejé que la sala tuviera su colapso a cámara lenta sin que yo lo viera. Me quedé al teléfono y guié a un aterrorizado residente de segundo año a través de los peores 10 minutos de su joven vida. Y lo hice en el comedor de mi madre con un delantal que ya me había desatado, junto a un trapeador de juguete con un lazo y un pastel que decía nuestra heroína. Y fui, durante esos 10 minutos, más yo misma de lo que había sido en cualquier momento en esa casa desde que tenía 14 años. El médico de plantilla se frota. Bien, pásalo limpio. Diles que Johnson dijo los gástricos cortos. Ahí es donde se esconden estos. Un momento. No, lo hiciste bien. Eso es exactamente lo que habría querido. Llámame si la cosa cambia. Sí. Buenas noches. Bajé el teléfono. Me di la vuelta. 19 personas me miraban de la forma en que miras a un extraño que ha entrado en tu casa con la cara de tu hermana. Mi tío Robert se había quedado a media risa hace una hora y nunca la había reanudado. Su boca estaba abierta ahora, vacía. Ethan se había enderezado de la silla de Amelia. El padre de Ethan me miraba con una expresión específica y calculadora de un hombre que se enorgullece de conocer siempre a la persona más importante de la sala y acaba de descubrir que se equivocó catastróficamente. Y mi madre sonreía. Todavía. Porque mi madre aún no podía permitirse entenderlo, y una mente que no puede permitirse la verdad buscará cualquier historia más pequeña que le permita seguir respirando. Bueno, dijo Laura con una risa brillante y quebradiza. ¿No somos elegantes al teléfono, jugando a ser médicos ahora, Olivia? ¿Es un nuevo trabajo? ¿Contestar teléfonos en el hospital? Miró alrededor de la mesa, reuniendo a su audiencia de nuevo. Siempre ha sido una buena actriz. Cuando tenía 9 años, solía. Mamá. La voz de Amelia, no suave esta vez. Amelia se había levantado, con su vestido color crema, su brillo de heroína,
y su cara mojada y abierta y destrozada. Se aferraba al borde de la mesa como si el suelo se hubiera inclinado. Mamá, deja de hablar, dijo Amelia. Por favor, por una vez en tu vida, deja de hablar. La sala se giró hacia mi hermana. Nadie le dice a Laura que deje de hablar. Nadie lo ha hecho nunca, excepto yo. Y lo hice yéndome. Amelia, cariño, siéntate. Has bebido mucho vino. Conozco esa voz, dijo Amelia. No miraba a nuestra madre. Me miraba a mí. Y le temblaba la barbilla, y las lágrimas le caían más rápido de lo que podía parpadear. He estado oyendo esa voz durante 4 meses en la línea nocturna. Habla Johnson. Más despacio. No lo vas a perder. Se le cortó la respiración. He llamado a esa voz en las peores noches de mi vida. Y nunca. Se llevó el dorso de la mano a la boca. Nunca, ni una sola vez, pensé. Amelia, le dije en voz baja. No tienes que hacer esto aquí. Sí, tengo que hacerlo. Río una risa terrible, húmeda y rota. Sí, tengo que hacerlo, porque están a punto de hacer que te pida perdón. Y preferiría morir antes que dejar que eso suceda. ¿Por qué, Olivia? Y aquí la voz de mi hermana se quebró por completo. El hombre de esa fotografía. El hombre por el que todos han estado brindando por mí. El hombre que salvé. La sala contuvo la respiración. No lo salvé, dijo Amelia. No lo salvé, repitió Amelia más alto, para que toda la sala tuviera que soportarlo. Hace 3 semanas a las 2 de la mañana, un hombre entró de la autopista y empezó a morir en mi mesa y no pude detenerlo. Estaba sola. Era una residente de 2º año y estaba superada y él se estaba yendo y llamé al único número que puedes llamar cuando te estás ahogando. Y una voz respondió al primer timbrazo y dijo, habla Johnson. Lloraba abiertamente ahora y no se secaba las lágrimas. Y algo en una mujer adulta dejando que toda la familia la viera llorar sin esconderse hizo que la sala se quedara muy quieta. La jefa bajó, dijo Amelia, en menos de 2 minutos con los zapatos medio atados, me enteré después, porque había corrido. Y encontró el vaso sangrante que yo no pude encontrar. Estaba escondido detrás del bazo, exactamente donde nunca habría buscado. Y lo clampó, y luego puso sus manos sobre las mías y me enseñó a arreglarlo mientras lo hacía. Y luego dio un paso atrás y me dejó terminar para que fuera mío, para que aprendiera. Y luego dijo. La voz de Amelia se rompió por completo y me miró. Dijo, vas a ser una verdadera cirujana. Y volvió arriba, y nunca vi su cara, y me he sentido como una mentirosa durante 21 días. Se giró hacia la sala, hacia el periódico en el caballete, hacia el pastel. Ahí está vuestra heroína, dijo Amelia, y señaló, no a sí misma, sino a mí. Ella bajó corriendo las escaleras. Yo solo sostuve la pinza que me pasó. Silencio, del que te podías ahogar. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos alrededor de su copa. Tengo que contarte sobre la cara de mi madre, porque nunca la había visto hacer esto antes. Toda mi vida he visto a Laura manejar una sala, suavizarla, dirigirla, clavar un cuchillo con una sonrisa. Ahora, por primera vez, estaba perdiendo una, y no tenía una herramienta para ello. Y así recurrió a lo único que le quedaba, que era el volumen. Eso es mentira, dijo. Eso es. Amelia, estás confundida. Has bebido vino. Esta ha limpiado pisos toda su vida. Abandonó los estudios. Dejó a esta familia. Nunca. La voz de mi madre subía, quebrándose en los bordes. Nunca ha hecho más que decepcionarme. Y ahora va a entrar aquí y a robarte tu noche con una historia sobre una llamada telefónica. Laura. La tía Carol también estaba de pie ahora. En silencio, pero de pie. La mujer que me operó en abril se llamaba Johnson, la jefa. Pregunté su nombre después para enviarle una tarjeta, y me dijeron doctora. Olivia Johnson. Nunca la envié porque me daba vergüenza decir lo asustada que había estado. Me miró y sus ojos estaban húmedos. ¿Eras tú? Te tengo, Carol.
Duérmete. ¿Eras tú? Es una coincidencia de nombres, espetó mi madre. Johnson es un... Mamá. Amelia de nuevo. Es su apellido de casada. ¿Michael? Se casó con Michael Johnson hace 11 años. No fuiste a la boda. Amelia se secó la cara con la palma de la mano. El mismo gesto que hago yo, el gesto que había olvidado que compartíamos. No fuiste a la boda, así que nunca supiste su nombre. Así que cuando apareció sobre la cabeza de tu hija en un horario, no reconociste a tu propia hija. Ninguno de nosotros lo hizo porque nos dijiste toda nuestra vida que Olivia era la que trapeaba los pisos. Y aquí estaba, la terrible bisagra de toda la noche, abriéndose a la luz. Porque mi madre había construido una historia tan completa, tan a menudo repetida, tan útil que me había hecho invisible dentro de mi propia familia. No había dejado de reconocer a una extraña. Había dejado de reconocer a su hija porque había pasado 23 años pintando sobre ella. Ella sí trapea pisos, dijo mi madre, más débil ahora, aferrándose. Me lo dijo. Dijo que limpia en el hospital. Yo limpiaba en el hospital, dije. Fue lo primero que dije en minutos, y la sala se giró hacia mí como un campo de flores hacia el sol. Cuando tenía 14 años, dije, necesitabas que se pagara la factura de la luz, y Amelia necesitaba ballet. Así que conseguí un trabajo en el equipo de limpieza del county. Trapeaba los quirófanos por la noche entre cirugías de los 14 a los 18. Esa parte es verdad, mamá. Si trapeaba pisos. Trapeaba ese mismo piso. Mantuve mi voz nivelada porque nivelada era la única arma que había necesitado contra ella y porque cada palabra era cierta y no quería que el significado se manchara con el calor. Y luego fui a la universidad con el dinero que ahorré haciéndolo. Y fui a la facultad de medicina con préstamos que todavía estoy pagando. E hice una residencia y una beca de especialización en cirugía de trauma. Y hace 4 meses me convertí en jefa de cirugía del sistema hospitalario que es dueño del mismo edificio donde solía empujar un trapeador a las 2 de la mañana. Limpio desastres para ganarme la vida. Tenías razón en eso. Solo te equivocaste en el tamaño de ellos. Nadie rió. El pequeño trapeador rosa estaba sobre la mesa con su lazo, y ya no era divertido. Simplemente era triste. Un pequeño y feo monumento a lo mal que una madre puede juzgar a un hijo a propósito. Ethan se sentó lentamente, como si sus piernas hubieran tomado la decisión sin él. Vi cómo el prestigio con el que se había casado se desvanecía de su rostro y se reorganizaba en torno a un nuevo centro de gravedad. Y sentí pena por Amelia, en realidad, porque estaba a punto de descubrir cuánto de ese hombre había estado enamorado de un titular. Robert se aclaró la garganta. Mi tío, que había estado contando la historia del artículo como si lo hubiera coescrito, que había sido aval de préstamos y había presumido de mi sobrina la cirujana durante años. Espera, dijo. Espera. Así que el artículo, el periódico, eso fue. Fue una residente recibiendo el crédito apropiado por un salvamento del que formó parte, dije. Así es como funcionan los hospitales universitarios, Robert. No lo corregí porque fortalecer a Amelia es literalmente mi trabajo y porque no necesitaba el Bellhaven Courier. Dejé que eso se asentara. No vine aquí esta noche a quitarle nada a mi hermana. Vine porque mamá me lo pidió, y porque una parte idiota de mí todavía aparece cuando llama. Iba a llevar el hielo y conducir a casa y dejar que todos os quedarais con vuestra heroína. Ese era el plan. Miré a mi madre. El plan cambió, dije, cuando me entregaste un trapeador de juguete y me pediste que me disculpara por tener celos de una vida de la que en realidad no sabes nada. No se detuvo con Carol. Esa es la cosa de una mentira que se mantuvo durante 23 años. Cuando finalmente se rompe, no se agrieta en un solo lugar. Se rompe por todas partes a la vez y todos en la sala empiezan a recordar. La prima Rachel se llevó la mano a la boca. Rachel, que le había pasado mis sobres de cumpleaños a Amelia durante años, a quien yo había utilizado como mensajera silenciosa porque era la única pariente que nunca hacía preguntas. El dinero, dijo para sí misma. Olivia, el dinero del cumpleaños. Me dijiste que dijera que era de un amigo. Eso fue todos esos años.
Eras tú con un sueldo de limpieza. Empezó a llorar, lo que me sorprendió porque Rachel no es de llorar. Pagaste el vestido de los 16 de Amelia con un sueldo de limpieza y dejaste que Laura le dijera a todo el mundo que habías olvidado su cumpleaños. No importaba quién se llevara el crédito, dije. Amelia tuvo el vestido. Importaba, dijo Rachel ferozmente. Importaba, Olivia. Entonces el padre de Ethan se aclaró la garganta. Lo había estado esperando, sinceramente. Es donante de la fundación del hospital, el tipo de hombre que compra una mesa en la gala y espera que se le agradezca desde el podio. Me había estado mirando durante 2 minutos completos con el horror particular de un hombre que nunca se equivoca sobre el estatus y acaba de descubrir que se ha equivocado toda la noche. La gala de los fundadores, dijo lentamente. En la primavera, le dieron un premio a la nueva jefa de cirugía por los resultados en trauma. Le di la mano. Me miró como si yo fuera una fotografía revelándose frente a él. Te di la mano. Le dije a mi esposa que la nueva jefa era la persona más impresionante de la sala. Y luego vine a esta fiesta y te vi llevar hielo durante 2 horas y pensé. Se detuvo porque lo que fuera que hubiera pensado no sobrevivió a ser dicho en voz alta frente a la prometida de su hijo y su madre. Pensaste que yo era la ayuda, dije. Está bien. Todos lo pensaron. Ethan se había quedado muy callado. Lo vi mirar a su padre y luego a Amelia y luego a mí. Y vi la aritmética suceder detrás de sus ojos. La comprensión de que la cirujana de la familia no era la mujer a la que le había propuesto matrimonio, que la persona verdaderamente formidable en esta mesa era la del delantal, y que había pasado la noche a un palmo de alguien a quien habría cruzado un salón de baile para impresionar. Amelia lo vio hacerlo. No es tonta, mi hermana. Lo archivó. Se ocuparía de Ethan más tarde, y lo hizo. Pero esa es su historia que contar. Mi sobrina con el teléfono todavía estaba leyendo de la pantalla, incapaz de detenerse. Dice que se formó en. Y hay algo aquí, un artículo completo, los resultados de trauma regionales mejoran bajo nuevo liderazgo. Y hay una cita del CEO. Levantó la vista, afligida. ¿Cómo es que ninguno de nosotros sabía esto? Está aquí mismo. Ha estado aquí mismo todo el tiempo. Y esa fue la frase que finalmente llegó a mi madre. No mi discurso, no la confesión de Amelia. Él ha estado aquí mismo todo el tiempo. Porque así había sido. No me había escondido detrás de un nombre falso en otro estado. Había vuelto a casa. Había aceptado el trabajo más importante de la región con mi propio apellido de casada a 40 minutos de su puerta y había puesto mi cara en la página web de un hospital y en un programa de gala y en la página de negocios de un periódico. Y la razón por la que ninguno de ellos lo sabía no era que lo hubiera ocultado. Era que nunca habían mirado. Porque mi madre les había dicho tantas veces y durante tantos años que no había nada en Olivia que valiera la pena mirar, que la curiosidad misma había muerto. No me había enterrado. Había convencido a toda una familia de que no valía la pena buscarme. Mi madre se quedó helada bajo el pastel de nuestra heroína con 19 personas girando lentamente hacia la verdad a su alrededor. Y vi cómo la certeza se le escapaba como la sangre se escapa de un campo. No de una vez, sino más rápido de lo que pensarías. Y más allá del punto en que alguien pueda devolverla. Olivia, dijo, y por un segundo, un solo segundo, pensé que iba a decir la cosa, mi nombre. Y luego la otra cosa, la cosa que había esperado 41 años. No lo hizo. Por supuesto que no. Lo que dijo fue, has arruinado la fiesta de Amelia. Y eso, después de todo, casi me hizo reír. Mi madre no lloró. Quiero que sepas eso porque podrías esperarlo. Y no lo hizo. Mi madre se enfadó, ¿qué es lo que hace con el dolor? Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Dijo. Su voz había bajado a algo bajo y tembloroso. ¿Es eso? Vienes a mi casa con tus manos firmes y tu jefa de lo que sea, y me humillas delante de toda mi familia? Contesté a un teléfono, dije. Tú planeaste esto. Me señalaba, su dedo temblando. Has estado esperando esto, esperando, dejándome.
Me dejaste entregarte ese trapeador. Me dejaste levantarme y pedirte que te disculparas. Podrías haber dicho algo en el momento en que entraste, y en lugar de eso me dejaste hacer el ridículo para que fuera peor. Sus ojos eran brillantes y furiosos, y por debajo aterrorizados. Eso es cruel, Olivia. Es algo cruel que hacerle a tu madre. Y la peor parte es que no estaba del todo equivocada, y yo lo sabía, y me obligué a decir la verdad de todos modos. No lo planeé, dije. Pero tienes razón en que te dejé seguir. Te he estado dejando seguir toda mi vida, mamá. Dejé que le dijeras a la gente que limpiaba pisos. Dejé que te saltaras mi boda. Dejé que convirtieras a Amelia en un monumento sobre mí. Y nunca me levanté porque aprendí cuando era muy pequeña que la única forma de sobrevivirte era desaparecer. Y me volví tan buena en desaparecer que desaparecí de mi propia familia durante 23 años. Mantuve mi voz nivelada. Nivelada era la única herencia que me había dejado que valiera la pena. Así que no planeé esto, pero tampoco voy a disculparme por ello. Después de todo lo que sacrifiqué. Empezó ella. Sacrificaste por Amelia, dije. No por mí. A quien sacrificaste fue a mí. Eso caló. Vi que caló. Y por medio segundo, pensé que vi todo romperse en ella, lo real bajo la ira. Y salió en una voz que nunca le había oído usar. ¿Quieres saber sobre sacrificios? Dijo. Tenía un hermano mayor. ¿Lo sabías? Mi padre puso todo en William. Todo. Las buenas escuelas, el coche, la entrada de su primera casa, y a mí. Su risa fue horrible. Yo era la chica. Estaba allí para ayudar. Llevaba y traía y limpiaba y me mantenía útil. Y vi a mi padre mirarme directamente a través de mí durante 40 años. Y cuando murió, se lo dejó todo a William. Y a mí me dejó la máquina de coser. La máquina de coser. Olivia. Su barbilla temblaba ahora. Y entendí en una oleada de náuseas exactamente de dónde venía. Así que juré. Juré que uno de mis hijos iba a ser alguien a quien el mundo no pudiera mirar por encima. Juré que haría a uno de vosotros innegable. La sala estaba en silencio. Incluso Robert se había puesto gris porque Robert también era el pequeño de esa familia, el hermano menor que había visto a su padre entregarle el mundo a William. Y una parte de esto le estaba afectando. Así que elegiste a Amelia, dije en voz baja. Y me convertiste en la chica. Me convertiste en tu padre. Te hice fuerte, Siseo. Me hiciste invisible, dije. Me hiciste exactamente lo que él te hizo a ti. Y sabías que dolía porque lo habías sentido. Esa es la parte que no puedo superar, mamá. Sabías mejor que nadie lo que se siente al ser el niño que está ahí para llevar y traer y mantenerse útil y ser mirado por encima. Lo sentiste toda tu vida. Y luego te diste la vuelta y me lo hiciste a mí a propósito porque necesitabas una sombra para que la luz de Amelia pareciera más brillante. Dejé salir el aire lentamente. No dejaste de verme. Elegiste no hacerlo. Cada día durante 41 años. No le quedaba volumen para eso. Se sentó. Se sentó pesadamente en su silla a la cabeza de la mesa, bajo el pastel de nuestra heroína, junto a la fotografía enmarcada. Y por primera vez en mi vida, mi madre no tenía nada que decir. Miré alrededor de la mesa entonces, a todos ellos. A las tías y los primos y los padres recalculadores de Ethan y a mi tío Robert con su cara abierta y vacía. Para que conste, dije, para que nadie tenga que susurrar sobre ello en el coche de camino a casa. Sí, soy cirujana. Soy la jefa de cirugía. Hace 3 semanas, un hombre salió de la autopista moribundo y yo soy la razón por la que no está muerto. Y dejé que mi hermana tuviera el titular porque ese es mi trabajo real. Y porque la quiero, aunque se riera esta noche, aunque pasara toda su vida en el pedestal que se construyó pisándome. Mi voz no se alzó. Nunca tuvo que hacerlo. Y todavía trapeó pisos. Trapeo el suelo del quirófano antes de cada caso, de rodillas, porque un campo limpio salva vidas. Y no le pido a nadie que haga algo que yo no haría. Así que, cuando mi madre dice,
una hija salva vidas y la otra trapea pisos, punto. Miré a Laura, pequeña ahora en su silla. Está describiendo a la misma hija, dije. Solo que nunca se molestó en averiguarlo. Lo que le sucede a una sala después de algo así no es dramático. Es pequeño y son 100 pequeñas traiciones a la persona que solía dirigirla, y es peor que gritar. Robert fue el primero. Mi tío dejó su taza de café y no quiso mirar a su hermana. Me dijiste que había abandonado los estudios, le dijo a mi madre, y su voz era espesa. Laura, presumí de la sobrina equivocada durante 4 meses. Me paré en mi propia iglesia y le dije a la gente, mi sobrina, la cirujana, y me refería. Se detuvo. Me miró, y algo se arrugó en su rostro curtido. Te debo una disculpa que no sé cómo hacer. No me debes nada, Robert, dije, y lo decía en serio. Porque estaba demasiado cansada para cobrar deudas. La madre de Ethan se inclinó y le susurró algo al padre de Ethan, y los dos hicieron lo que hace el dinero, que es reorganizar silenciosa e instantáneamente la sala según una nueva jerarquía. Vi a Ethan mismo mirar a Amelia, mi hermana, todavía de pie, con la cara todavía húmeda, ya no radiante, simplemente humana. Y lo vi tratar de decidir si le había propuesto matrimonio a una cirujana o a una mujer. Y vi a Amelia verlo decidir. Y pensé, mi hermana va a tener su propia larga noche después de esta. Los primos susurraron. Uno de los más jóvenes, una sobrina con el teléfono ya en la mano, dijo demasiado alto, oh, Dios mío, está en la página web del hospital. Jefa de cirugía, hay una foto. Y 3 personas se inclinaron hacia la pequeña pantalla para ver mi cara donde había estado todo el tiempo. Pública, localizable, si alguno de ellos hubiera sido alguna vez lo suficientemente curioso como para buscar. Eso es lo que deshizo a mi madre más que cualquier cosa que yo dijera. No que me hubiera escondido, sino que no lo había hecho, que había estado allí mismo, a una búsqueda de distancia durante 4 meses, y ninguno de ellos había pensado que la fregona valiera una búsqueda. Y a pesar de todo, mi madre se sentó bajo el pastel y no dijo nada y se hizo más pequeña. Y sentí. Seré honesta contigo, porque te prometí honestidad. No sentí ningún triunfo. Había imaginado este momento durante 23 años, alguna versión de él, el momento en que todos lo sabrían. Y ahora que estaba aquí, solo sabía a polvo. Porque lo que realmente quería nunca fue que supieran que era importante. Era que mi madre me mirara solo una vez antes de que tuviera que hacerlo y me viera. Y esa era la única cosa que nunca iba a suceder. Ni esta noche, ni con un titular, ni con un salvamento, nunca. No puedes hacer que una persona te vea siendo innegable. Lo sé ahora. Construí una vida innegable y mi madre todavía necesitaba a un extraño que dijera jefa de cirugía en voz alta antes de mirarme. E incluso entonces, me miró como a una intrusa. Entonces sonó el teléfono, el otro teléfono, el doble pulso contra mi cadera. Lo saqué y la sala se estremeció con el sonido ahora. Y miré la pantalla y era el caso de antes, la llamada de vuelta. Y contesté con toda la familia mirando. Johnson. Escuché. Mi cara cambió. Todos estaban aprendiendo a leer mi cara ahora. Aprendiendo 3 semanas y 23 años demasiado tarde. Y lo que leyeron fue que había empeorado. El caso había empeorado. El hombre volvía al quirófano. Y el médico de plantilla quería a la jefa. Estoy a 40 minutos, dije. Empezad sin mí. Me frotaré cuando llegue. No me esperéis para la aorta. Ya estaba buscando mi bolso. Sí. Ahora, ide. Colgué. Me levanté. Tengo que irme, les dije a nadie, a todos ellos. Alguien se está muriendo y es mi trabajo. Y esa fue la parte asimétrica, la parte que no diseñé y no podría haberlo hecho. No llegué a dar un discurso de clausura. No llegué a ver sufrir a mi madre. Recibí una llamada telefónica porque esa es mi vida. Porque mientras mi familia organizaba una fiesta para decidir que yo no era nada, yo era la persona a la que un hospital llama cuando un hombre se está desangrando a las 9 de un sábado. Cogí mi bolso. Dejé el trapeador de juguete en la mesa.
Dejé el pastel de nuestra heroína y la fotografía enmarcada y las 19 personas reorganizando todo lo que creían saber. Estaba en la puerta cuando Amelia me alcanzó. Olivia. Tenía los zapatos en la mano. Su rímel estaba arruinado. Parecía tener 12 años y 40 al mismo tiempo, como le pasa a la gente cuando algo que han cargado toda su vida finalmente se asienta. Llévame contigo. Amelia, no tienes por qué. Soy residente de cirugía, dijo, y algo casi como una risa se abrió paso entre las lágrimas. Y hay un hombre que vuelve al quirófano, y mi jefa es mi hermana, y he pasado 21 días sintiéndome como una impostora, y me gustaría mucho ir a ser útil de verdad. Tragó saliva. Por favor. No quiero quedarme aquí. No quiero ser la heroína. Quiero ir a frotarme a tu lado y aprender a encontrar el vaso sangrante detrás del bazo. Detrás de ella, la voz de mi madre, débil y perdida. Amelia. Amelia, no te vas con ella. Amelia, vuelve y siéntate. Mi hermana no se dio la vuelta. Buenas noches, mamá, dijo. Y me siguió hacia la oscuridad, ambas saliendo de la fiesta que nuestra madre había construido para avergonzarme, y ninguna de las dos cerró la puerta suavemente. Por una vez en mi vida, la dejé abierta de par en par detrás de mí, y la cálida luz se derramó sobre el porche e iluminó nada más que a nosotras dos alejándonos de ella. Amelia se subió al asiento del copiloto, y salimos de Belhaven hacia la oscura autopista, y durante los primeros kilómetros, ninguna de las dos dijo nada. Es extraño sentarse en un coche con una hermana que has perdido. Era una extraña con una cara que conocía desde que nació. Ella se rompió primero. Me reí, dijo Amelia, mirando el parabrisas. Cuando mamá lo dijo, la otra trapea pisos. Me reí, Olivia. Quiero decirte que no lo hice, pero estabas allí. Me viste. Y necesito que sepas que me he odiado por ello desde el segundo en que salió. Lo sé, dije. Eso no es, lo sé, ¿verdad? Se apretó las manos entre las rodillas. ¿Puedo decirlo todo? Lo he estado construyendo durante 3 semanas, y si no lo digo ahora, perderé el valor como lo hice en la mesa. Di todo. Respiró hondo. He sabido que algo andaba mal desde esa noche en el quirófano. La forma en que Johnson se movía, la forma en que encontró el vaso sangrante, como si ya conociera el cuerpo del hombre. Y después, vas a ser una verdadera cirujana. Nadie le habla así a un residente excepto alguien que quiere que el residente gane más de lo que quiere ganar él mismo. Y me quedé despierta y pensé, ¿quién hace eso? ¿Quién baja corriendo 2 tramos de escaleras en medio de la noche y te entrega el salvamento y desaparece? Y una parte de mí. Su voz bajó. Una parte de mí conocía la forma de ello. Se sentía como si alguien que me había estado cuidando toda mi vida me cuidara. Y no me permití terminar el pensamiento porque si lo terminaba, tendría que mirarlo todo. Las líneas de la autopista pasaban. Mantuve mis ojos en ellas. Mis manos no temblaron. Cuando era pequeña, dijo Amelia, me dijeron que eras la inteligente que se había echado a perder. La que tenía celos y se fue y le rompió el corazón a mamá. Y lo creí porque tenía 6 años y necesitaba que mi corona fuera real. Y luego crecí y empecé a notar que la historia no se sostenía. Que me enviaste $100 para mi 16º cumpleaños a través de la prima Rachel, aunque mamá dijo que te habías olvidado. Que cuando entré en la facultad de medicina, había una tarjeta, sin nombre, que decía, estoy orgullosa de ti. Mantén tu mano firme. La guardé. La guardo en el portatarjetas de mi identificación. No tenía ni idea de que eras tú. He estado llevando tu letra contra mi pecho durante 6 años, y pensé que era de un extraño. Tuve que respirar con cuidado por un segundo. No sabía que la había guardado. No tuve una buena infancia, Olivia, dijo. Y sé que es una locura decirlo cuando tú eres la que fue ignorada. Pero ser el monumento es su propia clase de prisión. He estado aterrorizada toda mi vida. Aterrorizada de que llegara el día en que todos descubrieran que no era la genio. Solo era la que mamá eligió. Nunca me he sentido como una verdadera doctora. En cada caso estoy esperando ser expuesta. Y resulta que lo que más temía, que toda mi leyenda se basara en otra persona,
era verdad. Excepto que la otra persona es mi hermana, a la que me dijeron que mirara por encima del hombro y que aparentemente ha estado salvándome la vida en silencio desde las sombras desde antes de que pudiera conducir. Eres una buena residente, dije. Eso no es una leyenda. Tú hiciste el cierre esa noche. Tus manos estaban bien una vez que alguien detuvo el ahogamiento. Eso es real. Vas a ser una verdadera cirujana. Y lo dije porque es verdad, no para ser amable. Lloró por eso, en silencio. Y la dejé. Y no le dije que estaba bien porque no lo estaba. Aún no. Pero podría estarlo. Y eso es algo diferente y mejor que estar bien. ¿Puedo conocerte? Preguntó cuando pudo volver a hablar. No a la jefa. A ti. No sé nada. No conozco a tu marido. No sé si tienes hijos. No sé tú. Descubrí tu segundo nombre en la página web del hospital esta noche. Tengo 36 años y leí el segundo nombre de mi hermana en una página web. Olivia, dije. Es Olivia. Mamá quería algo que sonara como si perteneciera a una familia mejor. Olivia, Olivia. Una risa húmeda. Realmente quería que fuéramos alguien. Quería que una de nosotras fuera alguien, dije. Esa es toda su tragedia. Solo tenía espacio para una. Entonces se equivocó, dijo Amelia ferozmente, girándose de repente en su asiento. Porque somos dos y una de ellas es jefa de cirugía que pagó el cumpleaños de la otra con un sueldo de limpieza. Y si no pudo hacer sitio para las dos, es su fracaso, no el tuyo. Nunca fue tuyo. Se secó la cara. Voy a pasar mucho tiempo arreglando esto. No sé cómo todavía, pero no voy a volver a esa mesa. Te elegí en el coche ahora mismo. Te estoy eligiendo. Y ahí estaba. Lo que había querido toda mi vida. Lo que te dije que ningún titular podía comprar. No vino de mi madre. Vino de la hermana a la que me habían enseñado a resentir en un coche oscuro a 110 por hora por la autopista hacia un hombre que nos necesitaba a las dos. Alguien me miró y me eligió. Resulta que eso era toda la herida. No una necesidad de ser importante. Una necesidad de ser elegida una vez por alguien que sabía toda la verdad y se quedó. Vale, dije. Mi voz no estaba del todo nivelada por una vez, y dejé que no lo estuviera. Vale, entonces vamos a salvar a este tipo y luego te lo contaré todo. Empieza por la aorta. Dime qué haces. Y Amelia se enderezó y se secó la cara una última vez y empezó a contarme. Y para cuando llegamos a la salida del hospital, ya no lloraba. Era una cirujana preparándose para un caso. Y sus manos, cuando las levantó bajo el resplandor de las luces de la calle, estaban firmes. Me gustaría pensar que lo sacó de mí. El hombre de la mesa figuraba en la pizarra como un número de trauma, pero supe quién era antes de ver el historial porque no hay dos choques en cadena en la autopista con una hemorragia esplénica en un mes en un pueblo de este tamaño. Era él, el hombre del artículo, el hombre por el que brindaron por mi hermana por salvar hace 3 semanas. Le habían dado el alta y había formado un coágulo y ahora estaba de vuelta y sangrando de nuevo. Y el universo aparentemente tiene un sentido de la simetría que avergonzaría a un guionista. Es el mismo paciente, dijo Amelia, leyendo el historial por encima de mi hombro, su voz volviéndose extraña. Olivia, es él. Lo sé, dije, ya frotándome. Así que no lo perdamos 2 veces. Esto es lo que nadie fuera de un quirófano entiende sobre lo que hacemos. No es glamuroso. No es la fotografía. Es una sala fría y brillante y una lista de verificación y 100 pequeñas disciplinas nada heroicas. Y la primera de ellas, antes de tocar a un paciente, es que miro el suelo. Lo he hecho desde que tenía 14 años con un trapeador en la mano. Y lo hago ahora con un bisturí en la mano. Y es el mismo instinto, un campo limpio, un espacio controlado, nada bajo los pies que pueda hacer tropezar a una persona firme. Revisé el suelo. Revisé los recuentos. Revisé a mi residente cuyos ojos por encima de la mascarilla estaban asustados pero no ahogándose esta vez porque esta vez no estaba sola. Vas a encontrar el vaso sangrante,
Le dije, doctora Davis, dije, y dejé que la sala escuchara la corrección. Dejé que los técnicos de quirófano y el médico de plantilla y el anestesiólogo escucharan a la jefa llamar a esta residente por su título. Vas a encontrarlo detrás del bazo, gástrico corto, el lugar donde nunca mirarías. Excepto que ahora sabes que tienes que mirar ahí porque hace 3 semanas viste a alguien encontrarlo. Así que encuéntralo. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. Y vi a mi hermana poner sus manos en un hombre moribundo. Y quedarse quieta de la manera en que tienes que quedarte quieta. La forma en que he estado quieta toda mi vida. Y la vi encontrar el vaso sangrante, el mismo vaso que el coágulo había vuelto a abrir. Y la vi clamparlo sola con sus propias manos mientras yo estaba a su hombro y no hacía nada más que respirar firmemente para que pudiera tomar prestada mi calma hasta que desarrollara la suya propia. Lo tengo, susurró. Olivia, lo tengo. Sí, dije. Ahora lo tienes. Repáralo. Tómate tu tiempo. Él tiene toda la noche, y nosotras también. Lo reparó. Le llevó más tiempo de lo que me habría llevado a mí, y fue perfecto. Y cuando la presión subió en el monitor y se mantuvo, el anestesiólogo dijo, buen trabajo, a la sala, y se refería a ella. Y Amelia me miró por encima de su mascarilla con los ojos brillantes. Y esta vez, esta es la parte que guardaré en lugar del trapeador de juguete. Esta vez, cuando un hombre vivió, el crédito fue realmente suyo, ganado delante de testigos, con su hermana a su lado en lugar de escondida en la sombra de la historia. Lo cerramos juntas. La dejé dirigir. Cuando terminó y él respiraba por sí mismo y se dirigía a recuperación, nos quedamos en el lavabo de frotado lavándonos la larga noche de las manos. Y Amelia miró el agua que corría rosada por sus dedos y empezó a reír, exhausta y asombrada. Solía pensar, dijo, que tú y yo no nos parecíamos en nada. Mamá me lo dijo tantas veces. Tú eres mi Amelia. No eres como ella. Y estoy aquí de pie mirando nuestras manos, y son exactamente las mismas manos. Son las manos de mamá, en realidad, dije. Lo bueno que nos dio a las 2 y nunca se dio cuenta de que lo había dado 2 veces. Salimos a la luz gris antes del amanecer. Hay un cansancio específico después de un salvamento, una sensación limpia y vacía como un suelo que acaba de ser trapeado. Amelia nos compró a las 2 un café terrible de la máquina del salón de cirugía. Y nos sentamos en las sillas de plástico, y como prometí, se lo conté todo. Michael, los préstamos, la boda en el juzgado con 2 testigos del piso de cirugía, los días de 14 horas, la noche que me senté en el estacionamiento y lloré cuando me enteré de que había entrado en la facultad de medicina porque estaba orgullosa y destrozada al mismo tiempo y no tenía a nadie a quien contárselo. Escuchó todo como una persona que bebe después de una larga sed, y hizo preguntas, y escribió el nombre de mi marido en su mano para no olvidarlo. Y en algún momento alrededor de la segunda taza, se acercó y me tomó la mano y simplemente la sostuvo. Mi mano áspera y firme en la suya áspera y firme. Las manos que nuestra madre nos dio a las 2 y que solo contó una vez. Te va a llamar, dijo Amelia. Mamá. Eventualmente, cuando las tías empiecen a preguntar por qué su hija cirujana no viene, va a llamar y va a hacer que suene como si te estuviera haciendo un favor. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Lo pensé. Pensé en 23 años de puertas cerradas suavemente y un trapeador de juguete con un lazo y la cara de mi madre cuando dije estás describiendo a la misma hija había finalmente resquebrajado su certeza y como incluso entonces, incluso resquebrajada, había recurrido a la ira en lugar de a mi nombre. Voy a contestar, dije, porque sigo siendo su hija y eso no se apaga y soy demasiado vieja para fingir que sí. Pero no voy a llevar el hielo más y nunca voy a disculparme por existir de nuevo. Puede tener una hija o puede tener una sombra. No puede seguir utilizándome como ambas. Han pasado unas semanas y así es como se ve la situación, ya que las consecuencias son donde se revelan las verdaderas cartas. Mi madre llamó exactamente como dijo Amelia que lo haría. Lo hizo sonar como un perdón. He decidido que podemos dejar todo esto atrás, como si el trapeador hubiera sido mi crimen. Contesté porque lo decía en serio cuando dije que eso no se apaga. Pero no llevé el hielo. Me encantaría verte, mamá, le dije. Ven al hospital.
Pregunta por la jefa. No ha venido. Todavía no puede decir la palabra en voz alta, ni siquiera ahora, ni siquiera sabiéndolo. Algunas personas prefieren quedarse con la historia que con el hijo. He dejado de esperar que elija de otra manera. Y resulta que la espera era lo más pesado que cargaba. Robert condujo 2 horas para disculparse en persona y lo hizo mal y contó de todos modos. Carol finalmente envió la tarjeta 6 meses tarde y la guardo en mi escritorio. El hombre de la autopista salió por su propio pie y no sabe ninguno de nuestros nombres, que es exactamente como debe ser. Y Amelia llama todos los domingos. Está fuera del pedestal y es más ligera por ello. Guarda una tarjeta en su portatarjetas que dice, mantén tus manos firmes. Y ahora sabe de quién es la letra. La semana pasada, encontró el vaso sangrante detrás del bazo por su cuenta. Sin jefa en la sala. Y me llamó después solo para decirlo en voz alta a alguien que lo entendería. Alguien me eligió. Resulta que esa era toda la herida y sanó desde una dirección que nunca observé. Esto es lo que sé ahora, por si te sirve de algo. Tu valor nunca fue la etiqueta que alguien más te puso para parecer más alto. Las personas que se apresuran a decidir que eres la que trapea los pisos generalmente nunca han mirado lo que tienes en tus manos. Mi madre dijo, una hija salva vidas y la otra trapea pisos. Tenía razón. Hago ambas cosas. Todavía trapeo el suelo del quirófano antes de cada caso, de rodillas, en el silencio antes de que se enciendan las luces, justo antes de coger el cuchillo.